Hermanos, sentí que regresé yo como 40 años con esos coritos. Recuerdo, hermanos, esos son los coritos que hace para mí, por lo menos desde mi juventud, escuchaba la iglesia y qué lindos son, ¿no? Qué bonito es la letra, el mensaje limpio, puro. Se trata de la mirada en Cristo, se trata de la fe, se trata del perdón. Y eso es lo que nos da Jesús, amén. Hermanos, bueno, como había dicho, vamos a dejar por un momento el libro de Hebreos, ya que se acerca esta fiesta que vamos a celebrar de la resurrección de Jesús. En el calendario de Israel y aún en el calendario de la iglesia, pues es grande lo que se acerca y la llegada y la venida de Cristo. Todo está en un plan que Dios había diseñado con ese calendario que tenía Israel. Se acerca en lo que vamos a mirar hoy, la Pascua y esa fiesta para Jesús y sus discípulos. Y va a ser la última para el Señor porque Él mismo, como dijo Pablo, es nuestro Pascua. Él mismo vino y tomó lugar de ese cordero que habían matado desde hace miles de años, reconociendo la libertad que el Señor dio a Israel cuando lo sacó de Egipto. Entonces, quiero que miren conmigo, hermanos, en Marcos 14, y empezando con el versículo 3. Si quieren ponerse de pie para mostrarle honra al Señor y su palabra, vamos a leer hasta el 9. A mí me encanta predicar en los evangelios porque nos cuentan historias, narraciones de la vida de Cristo y cómo sus discípulos respondieron a las enseñanzas del Señor. Y no solamente los discípulos, pero todos aquellos que lo seguían. Entonces aquí es un mensaje que, bueno, me gusta predicar por lo menos una vez al año, especialmente en esta temporada, que nos hace recordar lo que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Esta historia hoy vamos a entender que se acercó a Jesús una mujer y con todo corazón lo adoró de su manera. Expresó su amor, su devoción, su compromiso con Jesús en una manera personal. Y eso nos va a enseñar mucho, hermanos, porque nuestra adoración viene del corazón, el corazón que ha sido formado por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Nosotros caminamos y seguimos a Jesús según un entendimiento, no en ignorancia. Y aquí vamos a ver algo en esta historia y vamos a pedir al Señor su bendición. Pero así dice, mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con su hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué despreciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjala en paz, porque la critican por hacer algo tan bueno conmigo. Siempre habrá los pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad,
en cualquier lugar del mundo, Rialto, donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Vamos a inclinar nuestros rostros un momentito, pedirle, Señor, su bendición. Bendiga nuestro tiempo, Señor, en tu palabra. Pedimos, Señor, que sean las palabras del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nuestros corazones para hacernos entender, comprender, Señor, con el propósito, Señor, de vivir lo que entendemos, que es dar testimonio, Señor, de quién eres y de lo que has hecho por nosotros, especialmente a los que no te conocen, Señor, en este mundo de tinieblas. Gracias, Señor, por este mensaje, por lo que vamos a mirar hoy en esta mujer, que es importante para nosotros como creadores, como creyentes, como discípulos de Jesucristo, y te pedimos todo esto en el nombre de Él. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asientos. Pues voy a hacer algo. Primero, quiero hablar de lo que dice el versículo 9, que es el último versículo. Y aquí nos da a entender el Señor lo que debemos hacer como iglesia, como predicadores del Evangelio. Y Él mismo dice, les digo la verdad. Bueno, si el Señor nos dice la verdad, ¿es la verdad? De vez en cuando nosotros decimos, oiga, les digo la verdad, posiblemente vamos a dudar porque los hombres lo dicen para tratar de convencernos que es la verdad cuando no es. Pero no puede salir de la boca del Señor una mentira. Dice, les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, entonces quiere decir que mientras 2000 años y un poco más, donde se haya predicado el Evangelio, se debe hablar y recordar de lo que hizo esta mujer. Y yo no sé, yo nunca escuché este mensaje en los años que yo estaba sentado en la congregación. ¿Cuántos escucharon este mensaje aquí por primera vez, así predicado como un sermón? Amén. ¿Todos lo han escuchado, este sermón predicado? Qué obedientes son esos pastores. Amén. Así debe ser. ¿Y qué es exactamente lo que hizo ella? Pues nos va a hablar de el motivo y la forma de su adoración. Nos va a hablar de la idea que ella tenía, muy distinto a los demás, individual, personal y de todo corazón. Una expresión de amor, una expresión de reconocer quién es Jesús y a qué iba próximamente. Que los demás discípulos no habían entendido, o si lo habían escuchado, porque muchas veces el Señor lo mencionó, es decir, su muerte, pero por alguna razón que voy a mencionar más en un rato, decidieron ignorar lo que Jesús les había dicho, porque no era lo que ellos querían entender y reconocer. Entonces ella se encuentra en Betania, en la casa de Simón el leproso. Nos dice que que había tenido lepra. Simón ya no tiene lepra, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo sanó. Pero sí tiene Simón la capacidad, el entendimiento de abrir su hogar a Jesús. Lo que debemos hacer todos, ¿no? Una vez que reconocemos, una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como Señor de nuestras vidas. ¿No es cierto que nuestra casa, la puerta está abierta? ¿Es que Él vive ahí también? ¿Está presente también en nuestros hogares? ¿Podría entrar Jesús hoy o está entrando cada día en su hogar? Porque sabemos que no era cierto para una de las iglesias en el Apocalipsis, donde habla de que Jesús tuvo que tocar la puerta
para que le dejaran entrar a esa iglesia. A ver, ayúdenme hermanos, ¿cuál iglesia era? Lo acabamos de enseñar en el grupo de varones. ¿No recuerdan la última? Bueno, Leo decía, el Señor está tocando la puerta para que entre a su propia iglesia. Porque estaba afuera, lo habían dejado afuera, se habían olvidado de Él y seguían otras cosas y otras enseñanzas falsas. Pero aquí tenemos a Simón, un hombre que había tenido lepra, y él abre su hogar para recibir al Señor y sus discípulos y todos los demás. Nos dice aquí, era un poco antes de la Pascua, eran 2 días antes de la Pascua, muy cerca de ese tiempo que Jesús pide a sus discípulos que toman la Santa Cena, o bueno, que toman la Pascua en el aposento, donde Él mismo va a hablar de su muerte. Y entonces, en el mismo momento, lo están buscando los principales sacerdotes y los escribas para engañarlo y matarlo. Lo están buscando para atrapar a Jesús. Él sabe que tiene sus enemigos, ¿no? Todo se está armando en este momento. Y en los siguientes versículos vamos a ver que Jesús va a ser traicionado por Judas. Y nos encontramos entonces aquí en esta historia de esta mujer con el frasco de alabastro costoso. Así dice, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Bueno, era uno de esos perfumes bien caros. Leemos después que tenía el valor de 300 denarios. Un denario es el salario de un día. Entonces es casi el salario de un año, lo que ella derramó, que ella, aquí dice abrió, pero es más, quebró el frasco por arriba, era un frasco con un cuello y ahí tenía seda para proteger lo que estaba dentro, conservar el olor, el aroma, y yo viene y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Oiga, nosotros vamos a derramar, si nosotros vamos a invertir algo con un precio tan alto, ¿no lo vamos a considerar un poco antes? Tan fácil podemos invertir, vamos a decir el salario de un año en alguna empresa sin pensarlo, sin considerarlo. Lo que quiero que vean es que lo pensó. Meditó sobre, no es un accidente, no es coincidencia, es un hecho considerado, pensado y determinó que valía la pena, que Jesús era digno de este gran sacrificio de parte de ella, porque quien ha dado en ofrendas en una sola ocasión algo que vale todo el salario del año. Pues no es nada así de común y corriente. Y quiero que sepan, y como cantamos hoy, que va de acuerdo con este mensaje, he decidido seguir a Cristo. Y sabemos, por lo que va a suceder después, que Jesús se va a entregar completamente y que tenía un compromiso con su Padre Celestial, de un plan que se había establecido desde antes de la fundación del mundo, que Él iba a ser el Cordero de Dios, iba a ser aquel que iba a ser molido por los pecados del mundo, y Él decidió también un día en derramar su sangre y de dar su vida preciosa para los pecadores, para el mundo que no
podían ser salvos sin Él. Entonces, es una imagen, es una analogía, para decirlo de esa manera. En ella vemos un amor y un compromiso y un sacrificio que muestra, que entiende el sacrificio que va a dar Jesús. Es que nosotros somos pequeños Jesuses. Por eso se dice cristianos. Tenemos patrón en Cristo, tenemos ejemplo en Cristo. El que conoce a Cristo conoce cómo adorar a Dios. Y siempre el cristiano, el que ama a Dios, el que entiende el mensaje, quién es, qué va a ser, siempre cuando viene a adorar al Señor, no viene con las manos vacías. No, los cristianos no vienen con las manos vacías. Vamos a entregar, vamos a dar algo de valor, porque Él es digno de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, dones, habilidades. Pues simplemente Él es digno de nuestras vidas. ¿Cómo debemos seguirle? Porque lo cantamos, ¿no? Dice la Biblia, Jesús a sus discípulos, toman su cruz y síganme. La cruz representa que estamos dispuestos a morir por Él. Es que estamos dispuestos a darle 100% de nosotros. Ya no somos nosotros, pero somos y pertenecemos a Él. Ella entendió eso. No nos dice Marcos quién es. No nos dice en Marcos 14, pero Juan sí menciona y identifica a esta mujer en el capítulo 12, versículo 3, identifica claramente a María de Betania como la mujer que ungió los pies de Cristo y es la hermana de Marta y Lázaro. Esa es la misma María, porque hay varias Marías, María Magdalena y esta es María, hermana de Marta y de Lázaro. ¿Recuerdan lo que hizo antes María en Juan 12, que se sentaba a los pies de Jesús y escuchó sus enseñanzas? Mientras que Marta estaba bien ocupada sirviendo a los demás. Se quejó después con el Señor porque no le ayudaba María, pero después Jesús dice que ella había escogido la mejor parte. Siempre es mejor escuchar y estar en la presencia del Señor, porque ahí es donde aprendemos. No puedes conocer a Jesús sin estar en su presencia. No puedes conocer a Jesús sin su palabra. No puedo inventar un Jesús que yo quiero, que sea un Jesús de acuerdo con mis ideas y mi agenda personal. Tenemos que descubrir el Jesús de esta Biblia. Y ella entendió algo. Y yo creo que podemos mirar eso en lo que ella hace y lo que debemos estar predicando a todo el mundo. ¿Qué hizo? Adoró al Señor. ¿En qué manera lo hizo? Lo hizo entregando lo más valioso que tenía. Lo hizo desde un corazón de amor. Lo hizo desde en mente que entiende. Y ella misma derramó sobre Jesús ese amor y esa devoción que tenía por Él. Es una historia muy bonita. Creo, hermanos, que los verdaderos adoradores del Señor sabemos que el Señor quiere lo mejor de nosotros, porque ella trajo lo mejor de lo que tenía. En una cultura se entendía eso con este frasco. Se entendía que era lo mejor de lo mejor que se podía hacer. No las sobras ni las migajas para el Señor, pero lo mejor de uno. Entonces, sabemos que entendía algo. ¿Por qué entendía que Jesús iba a morir? Porque Jesús le predicó. Mira, en Mateo 16, 21, después de que Pedro anuncia
en esa conversación que tenía Jesús con sus discípulos, de quién dicen que soy yo los hombres, y después quién dice ustedes que soy yo, es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de ese evento, Jesús empezó y anuncia su muerte a sus discípulos, y lo hizo muchas veces. Voy a leer lo que dice ahí en Mateo 16 del 21 al 23, dice esto. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él, can we drop the volume a little bit? No sé si me entienden ahí atrás. Drop it a little bit, it's too loud. Okay, drop it just a little bit. Just, okay, a little more. Es que está tan fuerte que yo mismo estoy distraído. A little more, a little more. There we go. Dice, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y padecer muchos a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Entonces les dice a sus discípulos que lo que le va a pasar. ¿Deben saber lo que le va a pasar? Si les digo que mañana es lunes, ¿van a saber que mañana es lunes? Ellos saben que en un futuro va a morir a las manos de los principales sacerdotes y los ancianos. Y es cuando Pedro dice, y lo llevó aparte y comenzó a reconvivirlo, dice, Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro después de que le había dicho que iba a morir? ¿Qué dice Pedro? Pues no, ¿qué te pasa? No es lo que nosotros esperamos de ti. Que nunca suceda esto. Nosotros tenemos planes para ti, Señor. Nosotros tenemos nuestra idea y nuestra perspectiva de lo que tú debes hacer. Recuerda que cuando entra, y es lo que voy a predicar la semana que viene, la entrada triunfal, que adoraban al Señor y por fin el Señor lo permite para provocar a estos mismos principales sacerdotes a hacer lo que iban a hacer en su maldad, que es crucificarlo. Y ahí todo el mundo espera que vaya traer el Señor el reino de Dios y ya comenzar ahí el milenio. Pero no es lo que va a pasar. Y no es lo que nosotros esperamos. Sabían, man, that's way up there. Sabían que Jesús iba a morir. ¿Y qué tal María? Que estaba sentada a sus pies. ¿De qué hablaban? ¿Recuerdan esa vez que Jesús tuvo que decirle a Marta, cálmate? Ella ha escogido la mejor parte. ¿De qué hablaban? ¿Del mundial? ¿De que si va a ser Francia o va a ser España? ¿De los Rams o de los Cowboys? ¿De qué hablaban? ¿Del tiempo afuera? ¡Ah, qué lindo día! No. El Señor le enseñó a ella lo mismo que a sus discípulos. El mensaje de su venida y el propósito de su vida. ¿Por qué estaba aquí en esa primera llegada? Y ella lo escuchó. No lo escuchó Marta porque ella estaba ocupada sirviendo y queriendo y quejándose de que lo tenía que hacer sola. ¿No? Oye, ¿de qué está hablando el pastor el miércoles? Oh, no estabas, ¿cómo vas a saber? Híjole. Ni modo, lo perdiste. Pero los que estábamos, qué bendición. Y es que cada vez que nos enseña un maestro o el pastor o un sermón y tú mismo lees tu Biblia, ¿debes aprender algo o no? ¿Para qué estamos? Yo estoy convencido
Y es mi opinión, después de estudiar todo esto, lo que sucedió en todos los evangelios según este evento y según esta mujer llamada María, que ella escuchó lo que dijo Jesús y se dio cuenta que el tiempo ya se acercaba y preparó su cuerpo para el sepulcro, porque no, tal vez no sabía, pero sus acciones y su adoración son proféticos, porque tenían que bajar el cuerpo de Cristo rápido antes de que el sol bajara, porque la ley de Moisés no permitía que un sábado, que el siguiente día era fiesta de los panes, sin levadura, no se podía tener un cuerpo abierto en el aire, tenían que meterlo al sepulcro y lo metieron sin que ungirlo. Por eso 3 días después las Marías fueron a ver el cuerpo de Cristo y encontraron que había resucitado. Pero el Señor en el cielo ya había determinado que Él iba a ser ungido y escogió a María y ella entendió y lo hizo en una forma de adoración, entendiendo que Él iba a ir a la cruz, do primero vi la luz. No es una coincidencia. Si quieres entender la Biblia, si quieres entender la voluntad de Dios, si quieres entender el propósito de Dios para tu vida, métete a su palabra y conócelo en lo personal y Él te lo dirá y te lo enseñará. No te va a guiar y desviar. Ay, es que no sé qué debo hacer. Ay, ayuda, Señor, a este pastor. Que todas las veces que nos reunimos estamos hablando de la palabra. Pídele ayuda para que te abra los ojos y te dé la confianza de saber cuál es tu parte en todo esto. Cómo debes adorarlo tú. De tu manera. Lo bonito de esta historia es que ella es el que llegó con la idea de adorarlo de esta manera. Y todos podemos adorarlo de nuestra manera, del corazón, con amor y con devoción, entendiendo quién es. Dice Juan 2:22, nada más para convencerlos un poco más, que ya sabían que iba a morir. Pero no les importó porque tenían otra idea para sí mismo. Es que muchas veces lo que queremos es queremos que Dios sea como que nos sirve, que sea un siervo cósmico. Y le podemos decirle lo que queremos. Y no estoy diciendo que no hay promesas y no hay palabra de Dios que nos da a conocer a ciertos derechos que tenemos como hijos. Pero como el famoso canción que nadie aquí va a conocer, tal vez algunos, que hay una canción en inglés hace muchos años que alguien cantaba, Oh Lord, won't you give me a Mercedes Benz? ¿No lo han escuchado? Ay Dios, ¿por qué no me das un Mercedes Benz? Búscalo en el internet, lo van a ver que yo sí soy un viejo. Sí, yo viví en los 70s, en los 60s, hijo, Dios es bueno. No es Dios nuestro siervo en ese sentido, para darnos lo que queremos, cuando queremos. Tiene un plan. Y nos ha dado suficiente entendimiento y suficiente enseñanza de cuál es nuestro papel y nuestro lugar en la iglesia. Bueno, cuando sucede esto, que viene esta mujer y lo recibió el Señor nunca le dijo que, ay, no hagas esto. Lo derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús y nunca leemos nada que Jesús dijo, ay, no, por favor. No gastes tanto en mí. Nunca dijo nada, lo recibe.
Jesús recibe nuestra adoración. Nunca nos va a rechazar cuando lo estamos adorando. Y hay muchas formas de adorarlo. Lo puedes adorar en tus ofrendas. Sí, hermanos, con tu dinero, con los diezmos y las ofrendas. Es una forma de adorarlo. Es una forma de decir que Él es digno. Lo puedes adorar con tu tiempo. Lo puedes adorar con un ministerio, sea eres maestro o te dedicas a evangelizar o te dedicas al grupo de alabanza, que grande bendición es para nuestra iglesia, y los que diseñan folletos, gracias Iván por eso, que lo hace muy bien. Eso es adorar al Señor. Estás dando de tu tiempo y de tus habilidades, de tus capacidades. Eso es adorar a Dios. Ella viene y entrega algo valioso sin considerar el costo, pero todos los demás se enojan. Qué increíble que vivimos en un mundo donde se quejan unos del tu dinero y cómo lo usas, ¿no? Y de tu tiempo y cómo lo usas. ¿Qué le importa? Dedícate tú a pensar en lo que Dios quiere de ti. ¿Por qué me estás mirando a mí? Lo critican a ella y dicen, híjole, pueden haber usado ese dinero para los pobres. El gobierno es muy, muy bueno para eso, se llama impuestos. Muy, muy buenos para quitarte lo que es tuyo y lo que tú ganaste con tu sudor y tu tiempo y usarlo en basura, en cosas y programas que, bueno, ¿por qué me voy a meter más en eso? Qué padre decirme a mí cómo gastar el dinero o lo que yo tengo, que Dios me ha dado. Dedíquete a considerar lo que Dios quiere que lo que hagas tú con tu dinero y tu tiempo y tus capacidades y tus dones. Pero no, siempre llegan los criticones. Carlos Criticón se llamaba este primero aquí, ¿no? Carla Criticona. Llegaron al escenario. Dicen, algunos que estaban en la mesa y se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron. Híjole. Fíjense, hermanos, que nuestra adoración a Jesús nunca es un desperdicio. Nunca. Más bien, como ese frasco de alabastro, el olor puede impregnar todo el ambiente alrededor. La adoración es un olor, un perfume que Dios puede oler y estar agradado. ¿Cómo? Ayúdenme. Se agrada. Gracias. Estoy aprendiendo español más y más cada día. ¿Se dan cuenta de la imagen? Se rompe y oiga, ustedes hermanas que lo hacen un poco más que nosotros los hombres, aunque yo sí tengo hoy algo que puse, pero muy, muy discreto. Pero llegan las hermanas y pasan por enfrente y después viene el airecito que por su movimiento y dices, ay, qué olor tan bonito. Pues cuando llega María y rompe ese frasco y todo el lugar en donde estaban ellos se llenó de este perfume, de ese olor que agrade a Dios. Porque así es la adoración y nunca es un desperdicio. Haga lo que tú debes y quieres hacer de corazón. Acércate a Él y derrame sobre Él lo que Él merece de tu manera, porque la idea fue de ella. Y siempre el Señor le gusta cuando es algo que haces por fe, lo haces por amor. Y no te puedo decir cómo hacerlo. No puedo decirte cómo adorar a Dios. Tú debes adorarlo de corazón. Nadie te puede decir cómo adorar a Dios.
Porque si es genuinamente algo que viene del corazón, el Señor lo va a recibir. Amén. ¿Sí está llegando algo por ahí, hermanos? Sí. Versículo 5 dice, podría haber, ese es el argumento de los que se indignaron, los criticones. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. ¿Sabes? Casi con lágrimas puedo ver lo que estaban diciendo. Es que el dinero hubiera sido usado por los pobres. ¡Ay, qué espiritual eres! Es lo que quieren que se miren. Míranos, preocupado por los pobres. ¿Y ayer por qué no estabas? No, qué conveniente que hoy que estoy yo haciendo esta entrega y dando este sacrificio al Señor, de repente quieres darme tu opinión, ¿no? Pero ayer tuviste la oportunidad y no hiciste nada. Y eso es peor de lo que se ve por encima, superficialmente. El Señor dice en los otros evangelios que la razón de este argumento viene de Judas, y Judas era un ladrón y se lo metía al bolsillo. Ese es el motivo. Olvídate de que se preocupaba y quería dar algo a los pobres. Siempre tendrás a los pobres, dice el Señor, pero a mí no. Esa es la oportunidad, este es el momento, ya que estoy aquí, de adorarme. Ya que me voy, pues será de otra manera, de otra forma. Pero siempre se usa esas palabras, ¿no? Y de repente debemos llorar. Pues los hombres están ahí por muchas razones. Y si quieres ayudarlos, hazlo. Y es un programa digno. Charles Spurgeon en Londres en el siglo pasado tenía una iglesia muy grande, fuerte, y él tenía un lugar donde venían los pobres y les daba de comer y les daba el lugar donde dormir. Y eso sí representa el amor de Cristo, pero no lo hagamos así. ¡Ay, lo pudieras haber usado para los pobres! No, es pretexto para mí, es para tener, en vez de la mirada en Cristo, en la cruz, como cantamos, tenemos la mirada en mí, porque mira, yo di a los pobres. Si lo vas a hacer, hazlo calladamente. Fíjate que tengo una cita de Spurgeon, por eso lo menciono. ¿Se lo puedo leer? Dice, si todos pudiéramos hacer más y hablar menos, porque había los que criticaban, pero había la mujer que hizo lo que hizo sin hablar. ¿Te das cuenta que no dice ninguna palabra esta mujer? Jamás, ni se defendió. Pero consideró Cristo tan digno de ese frasco y de esa devoción que mostró, que no tuvo que decir nada porque sus acciones hablan muy fuerte. ¿No? Entonces dice él, ojalá pudiéramos todos hacer más y hablar menos. Sería una bendición para nosotros al menos y tal vez para los demás. Sería una bendición para nosotros callar más y hacer más, y será una bendición para nosotros, pero también para los demás, ¿no? Pues que nos tienen que escuchar todo el tiempo, que dáselo a los pobres. Entonces dice lo siguiente: trabajemos en nuestro servicio para que el Señor esté cada vez más escondido, tanto como el orgullo, deseo de llamar la atención del hombre, procuremos evitarlo. Que no nos miren a nosotros. Que no critiquen a la mujer por lo que hizo, pero reconozcan para quién lo hizo. Es más importante para quién lo hizo, no quién lo hizo y qué hizo, porque Jesús es digno de nuestra adoración en todas las formas que se puede expresar, y no debe haber una palabra. ¿Me entienden? Ni una palabra de nuestra parte. Él es digno de todo.
Y no es que estamos tratando de comprar o regresar de recompensa por la salvación, porque es imposible. Es expresión solamente de amor por lo que hizo por nosotros. Y Él mismo entregó lo mejor de sí, su propia vida, sin considerar los que íbamos a beneficiar por esa muerte no lo merecíamos. Lo hizo por los que no lo merecen, pero Él sí lo merece. Entonces mejor no hablar tanto, hermanos. Siempre he dicho, por alguna razón el Señor nos dio 2 orejas y una boca, porque debemos escuchar lo doble de lo que hablamos. Bueno, es mi teoría. Tengo el derecho de tener mis teorías, ¿no, hermanos? Entonces, fíjense, dice Juan 2:22, que por tanto cuando resucitó Jesús de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto Jesús y creyeron en las Escrituras, en la palabra que Jesús había dicho. Ya sabían, nada más no era conveniente recordarlo en el momento que Él estaba muriendo, porque también representa la idea de que ellos también tendrían que morir por Él. Por eso se huyó Pedro en el momento que lo identifica la niña cerca del fuego. Y dice 3 veces, ¿no eres uno de los Galileos? No, yo no. ¿Y no eres uno de ellos? No, para nada, yo no lo conozco. Y después la tercera vez se fue huyendo, porque había un precio del discipulado. Hay un precio de ser discípulo de Cristo. Se llama la vida. ¿Cuál es el costo? Tu vida. Por eso dijo, tomen su cruz. La cruz representa la muerte. Y síganme. Entonces nosotros estamos muertos, pero Él vive en nosotros. Amén. Bueno, hermanos, seguimos y ya vamos a ver una cosa más, o tal vez 2, y ya terminamos. A ver qué tiempo tengo. Ya voy muy lejos hoy. Bueno, Jesús respondió después de que habían dicho que lo pudieran haber vendido por el salario de un año y se puede haber dado el dinero a los pobres. Él le dice, y qué bueno, déjala en paz, porque la critican por hacer algo tan bueno conmigo. Fíjese que Jesús, qué bonito que Jesús la defiende. Jesús le dice, déjala sola, ¿por qué la estás molestando? Jesús le da validez, confirme lo que hizo era algo bueno, y Jesús siempre recibe esta adoración, hermanos. Rechaza esos argumentos de aquellos que estaban en la mesa. Oye, hermanos, ¿qué importa que te critiquen por ser cristiano? ¿Y qué no es más importante lo que dice Cristo? No lo tomen a pecho, no eres tú. Eres que tú te identificas con Él. Si no te identificas con Él, nadie te va a molestar. Más bien, si te identificas con el mundo, todos te van a amar. Amén. Si dices que esto y aquello y todo lo malvado que hacen está bien, es ok, todos van a decir que tú eres ok, porque estás de acuerdo con sus maneras. Es decir, que los pecadores buscan compañía, y mientras que tú estés de acuerdo te van a amar. Pero si tú rompes y te estableces como una nueva criatura en Cristo y vives por Él, aparentemente te vas a identificar como alguien distinto y alguien diferente, porque sigues a Cristo en un mundo que no lo conoce. Claro que sí. Pero el Señor la defiende y les dice simplemente, siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran. Y yo le digo, mi argumento es, pues ustedes que están diciendo esto en el momento, lo pudieron haber hecho ayer, ¿y por qué no lo hicieron?
O es porque ayer no tenían el dinero o no tenían por lo menos la idea de que yo tenía algo con tanto valor y quieres usar mi dinero para hacer algo que tú dices ser un buen argumento, pero no, cuando se trata de que tú lo tienes que hacer, no lo queremos hacer. Es un círculo vicioso, ¿no? De hipocresía. Hipócrita, 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 hipócrita. Porque muy fácil me puedes decir qué hacer, pero tú no lo haces. Muy fácil le puedes decir a aquel que le quite así espigas, ¿cómo se llama? Ayúdame. ¿La qué? La paja, pero tú tienes un teléfono, un poste de teléfono en tu ojo. ¿Me quieres decir que me quite la paja? No sirve así, hermanos. Vamos a terminar. Fíjense, hermanos, siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarles cuando quieran, y así es para nosotros. Pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Él está diciendo básicamente, aquí estoy enfrente de ustedes y tienen la oportunidad de adorarme y de ver el valor y honrarme, amarme y darme lo mejor, pero no lo están haciendo. Pero voy, o no me van a tener siempre. Y fíjense, ella hizo lo que pudo. ¿Sabes qué? Lo maravilloso de servir al Señor es que no tienes que hacer lo que no puedes. No te pide algo que no puedes hacer el Señor. Él simplemente pide lo que puedes hacer con lo que tienes en el momento. No es de esas cosas que, bueno, uno de estos días vamos a... Un día, pues, no, ¿por qué no hoy? Con lo que tenemos. ¿Qué no trajo el niño? ¿Qué eras? 5 peces y 3 panes. ¿O era al revés? 2. Sí, 2 y 5. ¿Y qué tanta gente? Pues, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esta iglesia tan pequeña? Oh, hermanos, puedes hacer mucho con 2 peces y 5 panes cuando lo pones en las manos de Cristo. No puedes hacer nada con los 5,000 y dicen que fue mucho más que 5,000 porque eso era nada más los hombres. Tal vez si tenían esposa pues ya son 10,000, si tenían un hijo ya son 15,000, si tenían 2 hijos ya son 20,000 y si tenían el nombre de la cantidad de hijos que tienen Jesús y Ade ya eran como 40,000. ¿Y qué vas a hacer con tan poco? No, el secreto es en quienes manos está los peces y los panes. Amén. Puede ser mucho con nada, porque el universo lo hizo con nada. Simplemente habló y la creación brincó y existió. Es decir, el universo. Entonces, ella hizo lo que pudo, ella ha ungido mi cuerpo de antemano para la sepultura. Y les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer y yo ya cumplí con eso. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, Padre, gracias que tenemos un buen ejemplo hoy en tu palabra de lo que es adorarte. Un buen ejemplo de una mujer que no le importaba quién estaba ahí y qué le decían. Las críticas no la molestaron, pero ella llegó directamente a ti, Señor, en adoración. Y fue su idea que nació en su corazón, motivado por amor y el conocimiento que tenía, porque había estado en tu presencia, había estado sentada a tus pies. Y así es como funciona esto. No es difícil.
requiere humildad y requiere que reconozcamos, Señor, y que expresemos, Señor, nuestro amor en diferentes formas de adoración. Y gracias por esa libertad, Señor, porque cada uno de nosotros lo podemos hacer de nuestra manera cuando es motivado por amor y cuando queremos reconocer que eres digno. Gracias, Señor. Ayúdanos a poner esto en práctica, que no sea solamente un mensaje y más información, pero que sea conocimiento y que sea algo que se puede hacer con hechos, Señor, y principalmente motivados por amor a ti. Gracias. Que sea así, Crosspoint, que seamos como María. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.